nuestra era, 4 de los superhéroes más reconocidos por la humanidad unieron sus fuerzas para luchar contra el mayor de los males. ¡La Patronal! Uno de esos héroes conocidos por todos, desde Muy Metrópolis, ¡Superman! Pero no era el único involucrado en este movimiento sindical. Estaba acompañado por un hombre con 2 caras. Fotógrafo por el día y araña por la noche. ¡Spiderman! Y no podía faltar él, el caballero oscuro de Gotham, el superhéroe que nadie quiere ser, ¡Batman! Y para terminar, uno de los villanos más odiados, ¡Mística! Que realmente nadie sabe que su especie original es el riesgo. Vemos ya, sin más dilatación, la verdadera historia del superconvenio. Bueno, amigos, yo soy Batman, no tengo miedo a nada. Estamos aquí reunidos para llegar a un consenso entre todos del acuerdo que queremos llevar frente a la patronal. Eso, se van a cagar esos cabrones. Sí, eso. A ver, las ideas que pueda aportar cada uno. Superman, vamos a empezar por ti, porque tú non vas a... Bueno, pois, eu en primeiro lugar a xubilación aos 67 anos parece moi posible. Tendo en conta que somos superhéroes e nos xogamos a vida todos os días. Eu propoño que seña aos 90 polo menos ou máis, Joder, que les den por el culo, currando hasta los 90, joder. Muy bien, hombre, una idea maravillosa. No esperaba nada menos de ti. Estaríamos hablando de una jornada laboral de... De canto vai ser? De 24 horas, 6 días a semana. E librando un día. Que, a ver, hemos cuadrado os horarios a ver como cae, pero eu pido-me libros domingos, cae en Krypton, ¿sabes? Bueno, eso es hablará. Yo quiero hablar de lo mío. Los supervillanos me echaron a la puta calle por quedarme embarazada. Y eso no puede ser. Entonces yo aquí quiero una nueva etapa en mi vida y quiero nuevas exigencias. Entonces pido, como mínimo, irrenunciable, de 3 a 6 meses de baja por maternidad. Me parece lo mínimo, vamos. Y 5.000 euros. Cheque super bebé. Hombre, eso me parece abusivo, por esos cabrones nos pasan, hostia. 5.000 euros, 5.000 euros, quédate más en más. Calma, chavales, hay que comentar más temas. Yo creo que un tema importante sería la creación de nuevos puestos de trabajo y nuevas academias de superhéroes. Según las últimas encuestas oficiales, salen cada año un 20% más de supervillanos que de superhéroes. Y el problema radica en la base. Pues, como pueden contemplar en el siguiente gráfico, el 90% de los jóvenes prefiere ser Jorge Javier Vázquez a superhéroes. ¿Jorge Javier? No, no puede ser. Sí, Spiderman, sí, o señor villano ese da televisión. Soluciones, caballeros. Soluciones. Pois eu propoño un programa educativo especial, con un sistema máis dinámico e un programa de becas que chega a todos os fogares. Eu penso que en 10 anos encheríamos a demanda. Me gusta. Y podemos hacer, no sé, una campaña publicitaria, un lema así con mucho gancho, no sé, en plan, porque tú puedes ser el superhéroe y no lo sabes. Aplaudo la idea y la comparte. Que bueno, me gustaría hablar a mí ahora. Vale, hombre, sí, tienes la palabra. A ver, ¿qué pasa con los derechos de imagen, chavales? Porque yo estoy esperando por cobrar Spiderman el musical. Y además,
Deberíamos de elegir otro representante, porque Tobey Maguire parece maricón. A mí me gusta. Vale, a ti, Superman, que ni sabías montar a caballo, joder. ¿Y qué dices tú, Mística? Que tu papel interpretó una mujer. Una mujer, sí, pero estaba buena. Ah, Él me entiende. no, la papamos. ¿Y qué quedamos tú? No, silencio, silencio. Malas noticias. Lo que nos esperábamos. Acaban de privatizar la Patrulla X. Hombre, que ya está, anda, ya está. Mierda. Primero los Cuatro Fantásticos y ahora ellos. Y tienen subcontratado a Hellboy y al Capitán América. Ya monopolizan el norte. Dende que tengo poder de praza aí, así vai, pues. Bueno, vale, no nos desanimemos. El siguiente paso es organizar un plan de acción. Un aviso. O home de merda taponou 86 con 57. Y también la 1025 con la 10,5 millones. ¡Salvemos esta catástrofe! ¿Qué tengo que hacer? Venga, va. ¿Radio Taxi? Sí, mire. Quería encargaros una ratita para que quieras. ¿Radio Taxi, joder? Sí.